Hola, bienvenidos a esta conversación de Renacer Lagunero. En esta ocasión vamos a charlar con el doctor Eduardo López Moreno. Él es director en México y Cuba del programa ONU Habitat y es también jefe de conocimiento e innovación de ONU Habitat en su oficina en Nairobi, Kenia. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un honor. El honor es mío y muchas gracias por invitarme a un programa tan reconocido y con tanto éxito. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Gracias a tú. Pues es más que nada un foro de discusión aquí entre gente de organismos de sociedad civil. Son pláticas que ante las realidades de la pandemia y todos los cambios, pues queremos explorar este foro, este medio, para difundir conocimiento y detonar la discusión entre tomadores de decisión de ámbito gubernamental, actores de sociedad civil, academia, público en general. Y pues nuevamente estamos honrados. Si me permites, voy a leer tu semblanza porque me interesa mucho que quienes nos vayan a ver este video eh, sopesen qué experiencia, qué conocimiento fundamenta tu perspectiva. Entonces, Eduardo López Moreno, como dijimos anteriormente, es director del programa ONU Habitat en México y Cuba, jefe de conocimiento e innovación de ONU Habitat en la oficina sede de Nairobi, Kenia, y principal responsable de la implementación en México de la nueva agenda urbana y de los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Anteriormente fungió como jefe del Observatorio Mundial Urbano y consejero técnico superior de la Oficina para África y los países árabes de ONU Habitat. Es el coordinador y principal autor de documentos clave de esta institución, como viene siendo el Reporte Mundial de Ciudades, el reporte de Slums of the World, The Face of Urban Poverty in the New Millennium, y del libro Construcción de Ciudades Más Equitativas, Políticas Públicas para la Inclusión en América Latina, documento coeditado entre ONU Habitat y el CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Fue miembro del panel científico sobre urbanización de la Universidad de Colombia y es miembro de la Junta del Programa de Desarrollo Urbano Global del Instituto Praga. El doctor Eduardo López Moreno tiene más de 25 años de experiencia en temas de desarrollo urbano y vivienda, reducción de la pobreza, gobernabilidad y análisis institucional. Tiene un doctorado en geografía urbana por la Universidad de la Sorbona de París. Tiene una maestría en sociología urbana por la Universidad de París Saint-Denis y es licenciado en arquitectura por la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues sin más preámbulos, doctor, nuevamente muchas gracias y aquí estamos. Yo creo que era necesario dar esa perspectiva, ese panorama y entramos en tema. Vamos en tema. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos porque nos platiques cuál es la misión de ONU Habitat? ¿Qué función cubre en este mundo en constante transformación y en constante centralización dentro del entorno urbano? ¿Y en qué consiste la nueva agenda urbana que ustedes impulsan? Mira, la primera parte de la pregunta, ONU Habitat es una de las agencias que es hermana de la familia del Sistema de Naciones Unidas y trabajamos fundamentalmente en el desarrollo, entendiendo que hay agencias que trabajan más en los desastres, en los conflictos o en otro tipo de problemas. Nosotros nos centramos mucho en estrategias de desarrollo y entonces tenemos como marco de trabajo los grandes acuerdos que los países, México y otros, toman a través de las llamadas agendas globales. Muchas de estas agendas, si no son fundamentalmente vinculantes, sí lo son desde el sentido ético y moral de lo que es el desarrollo. Y ONU Habitat se le considera como la agencia de las ciudades para la agenda urbana, principalmente. Aunque algunas veces trabajando en ciudades, evidentemente cubrimos zonas rurales o también ciertas zonas regionales, etcétera, pero fundamentalmente las ciudades. ¿Qué hacemos? Es recordarle al mundo, recordarle a México, al gobierno y a todos los actores del desarrollo que participan, que las oportunidades que la urbanización brinda
tienen que cubrir el máximo de la población, es decir, tienen que ser incluyentes, tienen que fundarse en derechos y tienen que hacerse desde una perspectiva que no va a vulnerar a largo plazo las condiciones sociales, económicas de las poblaciones y sobre todo el medio ambiente. Es decir, somos como un tipo de conciencia activa, pero al mismo tiempo propositiva, que hace que los países y las ciudades puedan recordar que cuando montan políticas siempre hay como objetivo final prosperidad, paz, desarrollo y una visión sustentable hacia futuro. Eso hacemos. ¿Qué es en esta lógica, segunda parte de tu pregunta, la nueva agenda urbana? En el año 2000, y tomaré un minuto para hacer, por primera vez en la historia moderna de los países, se acordó que hubiera una cierta convergencia en una agenda global de desarrollo. Y esa agenda se llamó la agenda del milenio, la agenda del desarrollo del milenio, digamos. Y en ella se buscaba reducir pobreza, atajar algunos problemas importantes vinculados al desarrollo de las mujeres, de las niñas, las oportunidades, etcétera. Y de ahí se han venido sucediendo una serie de agendas, muchas globales y otras más sectoriales. Sectoriales, por ejemplo, los acuerdos de París, que tienen que ver con el cambio climático. Los acuerdos de Sendai, que tienen que ver con la resiliencia. Pero alguna global e integral, que es la Agenda 2030. Y esta agenda, votada y aprobada en el 2015, crea condiciones para que los países tengan una serie de metas y objetivos y puedan ser medidos en consecuencia. Las agendas, si te das cuenta, tienen mucho que ver con responsabilidad, tienen mucho que ver con desempeño y con capacidad de hacer las cosas, con medición y con compromiso. Ahora, en esa lógica, Habitat es como abanderado de una de esas agendas globales que se resuelve, se vota y se resuelve cada 20 años. Y cada conferencia de 20 años se llama la primera Habitat 1 en Vancouver, la segunda Habitat 2 en Estambul, 76, 96 y la tercera 2016 en Quito, en Ecuador, Habitat 3, donde se propone esta nueva agenda urbana. Ya había una, ahora es nueva. Esta nueva agenda urbana hace dos grandes cosas. Proponer un poco desde una perspectiva de cambio aspiracional, pero también de transformación, un mundo mejor urbano, un mundo mejor para todos, y entonces marca la ruta a seguir, es como una ruta crítica a seguir, en donde los países se comprometen a adoptar una serie de compromisos y una serie de estrategias y pasos para avanzar en esa sustentabilidad. La nueva agenda urbana, votada en el 2016, será revisada en 20 años, pero cada 4 años, y ese es parte de mi trabajo como director de investigación, es ver cómo están prosperando o no los países en la implementación de la agenda. Excelente. Gracias por aclararnos y creo que eso sienta muy bien las bases de esta conversación. En base a eso, por ejemplo, ¿cuál es, desde tu punto de vista, el panorama actual de las ciudades mexicanas en términos pues, de equidad, de igualdad, de movilidad, de ordenamiento, de crecimiento ordenado, de inclusión y desarrollo económico? ¿Cómo estamos actualmente? ¿Qué tan en sintonía estamos con los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030? ¿Y cómo nos compararías con otras partes del mundo, ¿no? Que tienen condiciones similares a las de México, ¿no? Son puntos de partida. Mira, es una pregunta muy seria y que requiere un análisis también serio. Y para decirte que para analizar eso requieres trayectorias. Es decir, no se puede hablar de 2, 3 años, sino digamos los últimos 20 años, los últimos 25 años y ver cómo ha evolucionado el país en el desarrollo urbano. Lo digo también porque no hay como un interés de clasificar un gobierno en particular, sino una trayectoria de desarrollo, ¿no? Y en esa lógica, México, como muchos otros países, curiosamente, tuvo ciertas acciones comunes que hicieron que el desarrollo urbano fuera muy poco sustentable, muy poco sustentable. ¿Por qué? Las ciudades crecieron en promedio casi 3 veces más que la población.
Entonces, imagínate, y Saltillo, por ejemplo, y otras en Coahuila no son una excepción. Crecieron 3 veces más. Imagínate tú, Julián, con un traje 3 veces más grande que tú. Te dificultaría el movimiento, dificultaría la capacidad de hacer cosas. Así funcionan las ciudades, pero en ellas hay problemas adicionales. Consumen más energía, producen más gases de efecto invernadero, cuesta más la infraestructura, porque no era necesario llevarla tan lejos. Crean mucha desigualdad social, incrementan el costo del transporte, generan muchas externalidades negativas, que significa cosas que todos pagamos, ricos o pobres. Por ejemplo, embotellamientos, inseguridad y varios otros problemas de esa naturaleza. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué las ciudades mexicanas, en lugar de crecer en forma conmesurada con la población, si la población crecía 1 o 2 veces más, el crecimiento físico debió haber sido 1 o 2 veces más? No fue así. Y entonces entendemos que hubo 3 cosas que se vinculaban. Una muy clara: los desarrolladores urbanos y de vivienda en general pensaban más en negocios que en la visión de largo plazo. Es decir, tenían muy claro que abrir nuevos frentes de urbanización y desarrollo, así fuera 10, 15 kilómetros de la ciudad, redituaban económicamente, aunque le pasaran ese costo a alguien más. Segunda razón es que el municipio, como garante de que esa cosa no sucediera, estuvo casi ausente de la regulación. Fue muy pobre en regular esos mecanismos. Y tercero, la sociedad civil o no lo veía o no lo entendía, pero no se daba cuenta que había como un peaje social y técnico y económico y medioambiental que había que pagar. Y entonces exigía poco para que no se hicieran ese tipo de desarrollos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó cuando las ciudades crecieron 3 veces más? Redujeron población en las zonas periféricas, que se llaman densidades, y cuando reduces densidades, Julián, sucede una cosa importante. Si tú eres alcalde de Saltillo y prometes generar empleos, o prometes mejor transporte, o prometes mejores espacios públicos y zonas verdes, vas a tener dificultades en crearlos porque no tienes la masa crítica de gente viviendo ahí. Claro. Es decir, no tienes las condiciones financieras y sociales para operar. Y entonces, si las decides llevarlas, lo vas a hacer con un alto costo económico, es decir, muy subsidiadas. Mientras que si hubieras mantenido unas ciudades más compactas, habrías podido hacerlo desde otra perspectiva. No fue así y se encarecieron las ciudades, los costos y también las desventajas. Pocas densidades, muy poca provisión de bienes públicos. Por ejemplo, curiosamente en estos 20 años, mientras en otros lugares del mundo los espacios públicos crecieron, en México se redujeron. Mientras en muchos lugares del mundo la vivienda se hizo relativamente accesible, nunca lo fue en general, en México se encareció demasiado, porque la vivienda se convirtió en un factor de especulación y no en un factor de producción, como debía haber sido. En la conferencia de Hábitat 2 en Estambul, cuando yo entré hace 20 años a Hábitat, se decía algo muy importante: la vivienda genera multiplicadores positivos en la economía, empleos directos, indirectos, puede controlar el desarrollo, la planeación, puede servir para reducir desigualdades, pero como era muy especulativa en naturaleza, ocurría todo lo contrario. Incrementaba costos, se hacía inoperante, no funcionaba como planeación. Fíjate este dato: en México, 8 de cada 10 viviendas se hicieron en zonas donde no debieron haberse construido. A nivel del país. Y esto entonces te lleva a entender por qué existen 3 a 5 millones de viviendas abandonadas, en donde de nuevo tu estado no es una excepción de eso. Este número de viviendas abandonadas que persisten en diferentes lugares, poco ocupadas, bajas densidades, etc. Todos estos fenómenos trajeron como consecuencia que las oportunidades que tienen que ver con acceso a recursos, ingreso, ventajas, economía,
se redujeran. Con bajas densidades hay menos empleo, hay menos creatividad. Y entonces se perdió una masa crítica positiva y se generó más desigualdad en las zonas y más pobreza en las zonas urbanas. Y con eso no necesita ser un genio para entender que el crimen y la violencia se exacerban a mayor desigualdad y pobreza. Entonces, todo este fenómeno que parece casi apocalíptico, en realidad estuvo sucediendo muy poco a poco en el desarrollo del país, en los centros urbanos. De ahí que hubiera sido necesario que regresaras a esta visión de las agendas globales y vieras qué hacer para que fueran más resilientes, más sustentables, pero hubo muy poco de eso. ¿Por qué? Porque históricamente hubo un Estado muy poco presente, un Estado que no dirimía conflictos, que no resolvía problemas y que no funcionaba como un garante del bienestar común. Y al no hacerlo, entonces todas estas cosas se pusieron ahí. A mí me parece, y lo digo con cierto convencimiento porque pasé un año en México, que hay la posibilidad de que se regrese a un Estado que pueda tomar riendas en el asunto, que pueda controlar este tipo de desarrollos, pero lo pueda hacer desde una perspectiva más que regulatoria a ultranza, de participación y de apertura de oportunidades. Hola, hola. Estamos hablando de que gran parte de esta problemática que tú detectas en tu análisis de la realidad urbana de este país tiene que ver, si bien entiendo, digámoslo que en el cortoplacismo, en una planeación o en un desarrollo urbano muy hecho a la medida de los desarrolladores inmobiliarios, de la especulación, un desarrollo urbano descontextualizado del territorio y de cómo está insertada la zona urbana dentro de un ecosistema, ¿no? De sistemas más complejos. Estamos hablando de que esta expansión de la ciudad y esta disminución de densidades, pues hace prácticamente financieramente, compromete financieramente la viabilidad de cualquier municipio, ¿sí? Y vuelve muy difícil la socialización, ¿sí? Y la generación pues, de economías también y de dinámicas sociales que refuerzan la seguridad pública. Esto, si bien hasta donde estoy entendido, o yo lo vería como, ha habido una ausencia de Estado de Derecho en este país en lo que viene siendo desarrollo urbano. Digo, podríamos resumir a que ha habido eso. Yo te diría que en México, de nuevo, 20, 25 años, como una trayectoria, se protegió más el derecho a especular que el derecho a la vivienda o el derecho a la salud o el derecho a la ciudad. Dos, que la planeación urbana que tú hablabas, que estaba al servicio de los promotores, nunca funcionó como lo que es un bien público y que nunca protegió lo que debería haber protegido, que se llaman los comunes, las ventajas para todos. Y entonces todo esto fue lo que propició todas esas grandes desigualdades. Y el último punto que mencionabas, los municipios, como no controlaban el desarrollo, estaban perennemente pobres. Mientras que algunos promotores eran, o sea, no todos, pero hay algunos promotores que se enriquecían y los municipios que se empobrecían. La posición de ONU Habitat es que en la medida de lo posible se deberían de enriquecer los dos o los tres, incluyendo a la población. Pero los modelos solo favorecían al primero. Los municipios no capturaban los beneficios del desarrollo urbano, solo heredaban las ventajas que este generaba en la provisión de infraestructura y servicios y vivienda y algunas otras cosas, pero en toda esta captura de plusvalías y de posibilidades, le tocaban, si le tocaban a alguien, era a los promotores. Y entonces con altos costos a la población. Y sí te diría que pienso que hubo una cierta ausencia de sus derechos. Por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, además de lo que viene siendo
pues la creación de un Instituto Metropolitano de Planeación, que me parece una idea muy acertada y un referente en lo que viene siendo pues generar modelos de gobernanza con sus correspondientes instituciones. Se avanzó también en la creación de una Procuraduría para el Desarrollo Urbano, y en donde ya se definen también en su legislación delitos urbanísticos, precisamente porque esta expansión interminable, pues supongamos que tú tienes un proyecto de movilidad y donde haces grandes inversiones en lo que viene siendo un metrobús, vagones de tren urbano, etcétera, y lo calculas en base a densidades urbanas, a dinámicas, a los costos y más o menos cómo puede dársele una sustentabilidad económica. Pero si la ciudad, la mancha urbana, se expande indefinidamente y de forma desordenada, dejando grandes espacios prácticamente deshabitados o con una muy baja densidad, pues todos los gastos se transfieren al municipio y a la sociedad en su conjunto, pero se vuelve inviable financieramente. Entonces, con estas instituciones, al momento de tratar de ordenar el crecimiento, propiciar la densificación, el reciclaje urbano, la planeación correcta de los nuevos desarrollos, pues creo que a través de este instrumento se está marcando una pauta, un camino a seguir muy recomendable para el resto del país, que pueda acompañar muy bien y posibilitar el que se alcancen, pues, en buena medida, los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Fíjate que yo soy de Guadalajara y antes de venirme a Kenia estuve un poco por la pandemia recluido en mi ciudad, pero de vez en cuando rompía un poco la regla y me salía con ciertas precauciones con gente, y entre ellas estuve un par de veces comiendo con el procurador del desarrollo urbano. Y le decía algo interesante. El primer estudio que hice, el primer libro que hice, que se llama La Cuadrícula, es un libro sobre el proceso fundacional hispanoamericano y las características que marcaban ellas. Y algo interesante, fíjate, Julián, es que la figura del procurador existió desde el siglo XVI. Es decir, el procurador aparecía como el que garantizaba que el desarrollo urbano fuera una cuestión fundamental de justicia social y después de justicia económica. En Guadalajara se retoma esta figura y yo le decía al procurador, hay que darle todo ese valor histórico, esa carga histórica que no solo es semántica, sino de una práctica real que existió, y convertirlo en eso. Porque ¿cómo fue posible que municipios en Jalisco, que son parte de la zona metropolitana, Tlajomulco, pudiera generar tanta vivienda abandonada y pudiera crecer tantas veces, 7 veces más que la población? Dijimos que 3 las ciudades, pues ahí hablas de 7. ¿Por qué el procurador de desarrollo urbano, aunque no fuera su municipio, por qué no intervenía para parar ese tipo de intervenciones como en muchos otros lugares? Esa es la función que yo le veo y que a mí me parece importante que podría jugar. Y también hablaste del Instituto de Planeación, que me parece muy acertado en Jalisco, como un mecanismo de desarrollo y de participación ciudadana. Y algo que tuvo también Guadalajara y Jalisco fue un impuesto de colaboración en los años 50. Ese impuesto era el impuesto de plusvalías. Por ejemplo, hay una avenida importante que se llama Federalismo. Cuando se hace esa avenida, que es por donde pasa el primer tren ligero abajo, todos los vecinos a 2 a 3 cuadras pagaban impuestos por el incremento del suelo que esto generaba. ¿Por qué no nos regresamos, Julián, a modelos como esos? Control, participación ciudadana, pago de impuestos, pero que se traducen todos ellos en ventajas para la propia sociedad a partir de esa captura de plusvalías, bienes públicos, transportes, soluciones, y un procurador que realmente juegue ese papel. Pero lo que pasa en Jalisco y en México en general, no sé si en todos los estados, hay lo que también es una anomalía muy grande, que son la creación de la ley, de la normativa, de la reglamentación y después los mecanismos para vencerla, para derogarla. Y esos mecanismos para derogarla, por ejemplo, está en los tribunales administrativos. Los tribunales administrativos pueden tomar decisiones de usos de suelo trascendentales para la ciudad
sin consultar o en contra de lo que pueda decir la administración pública. Y ese tipo de prácticas, evidentemente, están muy empañadas con la suspicacia de que hay muchos recursos económicos atrás de eso. Pues un excelente ejemplo, digo, hay antecedentes, hay referentes históricos en este país, es una práctica que se abandonó y yo creo que hasta al analizar las ciudades, digamos sus primeros cuadros, cómo se analizan, se ve que hay un mayor ordenamiento en muchos de ellos, son ciudades con cierta personalidad urbana, digámoslo así, con una arquitectura, con un estilo, y se ve en muchas de ellas, por lo menos que hubo un intento por generar un modelo de ciudad y ya en distintas etapas que hasta el desarrollo urbano pues, es reflejo a final de cuentas de las prácticas y de los estilos que se llevaron a cabo en las distintas administraciones, ¿no? Y es un reflejo de la cultura, tanto de los puntos buenos como de las deficiencias culturales que hemos tenido a la hora de administrar el asunto público en este país. Entonces, a mí me inspira, me gusta mucho eso, me gusta incluso cómo vinculas estos con los tribunales administrativos, y yo metería este otro tema que sería hasta como medidas preventivas que ya existen, pero que en la realidad casi no se ejercitan, que vienen siendo las manifestaciones de impacto urbano y manifestaciones de impacto ambiental, que deben de ser obligatorios, pero que en la realidad se pasan por alto y las consecuencias de pasar por alto eso, nuevamente los costos los pagan todos los contribuyentes, no todos los ciudadanos, cuando la responsabilidad de esas decisiones pues reside en algunos funcionarios y en algunos desarrolladores inmobiliarios específicos, ¿no? Totalmente. Y fíjate que es curioso lo que dices porque cuando estos modelos operan, por ejemplo, mucha pobreza en los estudios de impacto ambiental o estudios de impacto económico u otros, la pregunta es, ¿cuáles son los contrapesos que hay para que esto se haga factible? Uno, retomando el mismo ejemplo de Jalisco, podría ser el procurador, pero otros, a mí me parece que deberíamos encaminar mucho más el desarrollo urbano a mecanismos de medición y de rendición de cuentas y con mucho involucramiento de la ciudadanía. De ahí que participar con ustedes a mí me agrada mucho, porque esa visión, esa palabra y esa posición de un grupo de gente que tiene interés en la ciudad deberían tener espacios más viabilizados en la política pública. Deberían de tener mecanismos más de toma de decisiones o cuando menos de juzgar la toma de decisiones. Y entonces donde hubiera grandes intervenciones que se dieron sin ese tipo de estudios de impacto, que si hubiera mecanismos que pudieran parar esos procesos. Porque en el fondo hay un costo muy alto para la ciudadanía. Y eso es lo que deberíamos de regular de alguna manera. Y es donde a nosotros nos interesa mucho los mecanismos de participación nueva, ¿no? Una participación, no como también, curiosamente, en estos 20 y tantos años, la participación era una concesión, mientras que la participación en muchos lugares del mundo es un derecho. Y es un derecho que tiene que viabilizarse como tal. Y hay que regresar a esa noción de derecho y crear los mecanismos para que ustedes que participan a través de sus propios canales y formas pudieran tener un acceso directo a la toma de decisiones. Gracias, pues estamos trabajando en ello, tratando de incidir desde el espacio ciudadano, nosotros y diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y organismos empresariales. No es fácil, pero yo creo que el camino en buena medida inicia bien si nos acercamos a los que saben, a personas como tú, aprendiendo de experiencias como lo que se ha hecho en Jalisco, aprendiendo también de lo que se ha hecho bien aquí en nuestro entorno de Torreón y la comarca lagunera en su conjunto, y bueno, pues tratando, ¿no? Tratando de que esto se aterrice, pues no nada más con leyes, sino con instituciones que hagan ejercer la ley. Por eso es que me gusta tanto la figura de la Procuraduría para el Desarrollo Urbano, y me gusta mucho la figura estos de los manifiestos de impacto ambiental y de impacto urbano,
que motivos que deberían ser exigibles, ¿no? Pero que en los hechos no se llevan a cabo. Siento que, no sé tú qué opines, pero desde mi punto de vista, ahorita que hablas de participación ciudadana, se han hecho intentos, diversos ejercicios por invitar a la planeación participativa, eh, y sin embargo, lo que resulta de muchos de esos ejercicios no se lleva en la práctica. Se dan foros, se dan encuentros, se crean incluso organismos institucionalizados en donde hay una participación de ciudadanos, y más que una participación, una planeación participativa, parece una simulación participativa. Entonces, que es algo que se ve en muchos aspectos de la vida pública en este país, ¿verdad? Pero bueno, en tema de desarrollo urbano, ahí está. Y muchos de estos espacios siguen controlando por los mismos actores clave que han sido causantes hasta en buena medida de la problemática urbana que ahorita se nos presenta, ¿no? Fíjate que para ONU Habitat, estos procesos participativos o presupuestos participativos, como se les llama, son fundamentales. Yo los llamo como son verdaderas escuelas de democracia, porque no solamente mejoran o tienden a mejorar la relación entre ciudadanía y gobierno, que en sí ya es importante, incrementan la confianza en el gobierno si realmente se abren esos espacios, y pueden expandir la posibilidad real para que se pueda decidir dónde invertir y cómo medir esa inversión. Ahora, a mí me sorprende que en México no haya proliferado como modelo, porque hoy día con la información y la comunicación y las tecnologías podríamos hacerlo en forma muy directa. Ahora, participar requiere una cierta formación, porque desde que surgieron estos procesos de participación en Porto Alegre, ahí por el 89, nos dimos cuenta, los hemos seguido mucho y hemos trabajado con muchos países y ciudades para que los adopten, que si no los coordinas bien, tienen ciertos problemas. Tres principales. Uno es que se convierte más en una legitimación que una verdadera participación. Y dos, y muy importante, es que la gente va a decidir cosas muy, muy inmediatas, muy de su entorno, que son evidentemente importantes, la calle, la banqueta, el espacio, pero si lo hicieras a partir de una estructura más organizada de comunidad y de sociedad, buscarías utilizar los recursos para tener cambios más duraderos y más trascendentales en la equidad social y en la equidad económica. Y ahí es donde vemos una oportunidad. Se ha criticado Porto Alegre porque manejan el 12, 17% del total de los recursos, pero yo al contrario te digo que con ese porcentaje se han hecho cosas fantásticas en el uso de los recursos. Y hoy día los presupuestos participativos funcionan en un montón de países, Portugal, España, Italia, Suecia, en América Latina, en Argentina, un poco en Ecuador, muy poco en México. En México estamos trabajando en una ciudad que es General Escobedo, en donde la alcaldesa le ha dado mucho interés a esto, en Jalisco también, y un poco en Ciudad de México. Pero lo que nosotros quisiéramos es pensar que a partir de procesos participativos podríamos hacer una serie de cosas. Mejorar la toma de decisiones, vincularla más a las necesidades de la población, asegurarnos que sí se conectan con los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, que lo que se haga reduzca pobreza, desigualdad, mejore la sustentabilidad de la ciudad, pero también y algo importante es que tenemos que asegurarnos que ellos vayan apoyados por procesos de formación y de capacitación de la participación comunitaria, que eso se ha olvidado muy poco, y también muy poco en México. ¿Por qué con todas estas tecnologías hoy día no tenemos, como en muchos otros países, la posibilidad casi de hacer clic en un teléfono o en un computador y tomar decisiones trascendentales de la ciudad? A mí me parece que habría todo un gran espacio de actuación ahí, y eso a través de ustedes les diría, vamos pensando en Coahuila, que tenemos uno de los mejores proyectos tal vez en los estados en México, vincularnos también a esto en el futuro. Una estrategia muy importante de proceso colaborativo, de otros mecanismos, con diferentes actores sociales y económicos, privados, y con una visión muy de largo plazo
de lo que podrían ser las ciudades en Coahuila hasta el 2030, vinculado a la Agenda 2030. Entonces, esa sería nuestra opción y tal vez nuestra recomendación. No, adelante, pues cuenten con nosotros para en lo que podemos apoyar para la implementación de las herramientas de presupuesto participativo aquí en Coahuila y en específico pues en Torreón, la comarca lagunera en su conjunto. Y ahorita que hablaste del ejercicio que están haciendo en Coahuila, recientemente ustedes elaboraron junto con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad y la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado de Coahuila, un documento que se llama Estrategia Integral de Vivienda Adecuada y Desarrollo Sustentable. A nosotros nos invitaron a participar en ese ejercicio. Entonces, yo te pregunto, ¿qué resultó del análisis de la problemática del estado actual, tanto de los marcos jurídicos, de la problemática, del contexto que presenta Coahuila, y qué surgió de las propuestas que se generaron a través de este ejercicio y de cómo se podrían aterrizar pues, en adecuación de marcos jurídicos, en instrumentos, en ejercicios participativos, etcétera? Mira, fíjate, primero hablamos, que fue la primera pregunta que me hiciste, de las agendas globales. Y la idea de este proyecto de Coahuila, que para nosotros es uno de los más importantes, con un potencial muy grande de transformación del desarrollo local, lo llamamos la localización de las agendas globales, ya sea con gobiernos subnacionales del Estado, las federaciones, los estados federales, o los municipios o las localidades. Este ejercicio es importante por varias razones. Una, y fundamental, es que al marcar una estrategia y un plano como este, defines una responsabilidad y una corresponsabilidad. Es decir, marcas que el Estado está apostándole a una serie de cambios de aquí en 10 años, digamos, que es la década de aceleración de las agendas globales, y Coahuila le apostó a 3, 4 cosas y desarrolló un plan para ello. Una, a nosotros, muy importante, es convertir a las ciudades en lo que siempre debían haber sido. Hace 2000 años, Aristóteles dijo que las ciudades era la casa de la prosperidad, la casa de vivir una prosperidad compartida. Y la pregunta es, ¿por qué no las convertimos de nuevo, las ciudades, en lo que siempre debieron haber sido? Espacios amables, espacios de encuentro, espacios de socialización. Y Coahuila 2030 le apuesta a eso. Le apuesta algo fundamental, al desarrollo con armonía entre lo urbano y el medio ambiente. Si te das cuenta, en todos estos indicadores que mencioné hubo una disociación muy clara entre urbanización y medio ambiente y entre costos sociales y costos de desarrollo urbano y costos medioambientales. Hay que regresar y ponerlos en una misma ecuación. Y en esa ecuación lo que nos interesa muchísimo es que haya políticas públicas definidas, claras, medibles, que es lo que queremos y estamos haciendo con Coahuila, que nos permitan definir desafíos climáticos de las preocupaciones principales del Estado en sus diferentes ciudades, municipios, aglomeraciones. Una de ellas, sin duda, y tal vez lo hablaremos, es el recurso hídrico. Los desafíos climáticos tan particulares para Coahuila. Otra muy importante es esa vivienda abandonada, es regresar a la noción que la vivienda adecuada tiene que ser vinculada a la producción verde, a la producción de círculos donde se favorezcan procesos de economía circular, pero también esta noción de que tiene que ser un derecho y una oportunidad, y a eso le apuesta. Un tercer elemento que a mí me gusta mucho de lo que se está haciendo ahí es regresarnos a la regulación, a ciertas políticas de normativa para de nuevo pensar, como lo dijimos desde un principio, que todas estas entidades públicas puedan hacerse de recursos públicos a través de procesos equitativos de cargas y beneficios del desarrollo urbano. Es decir, esta noción de captura de plusvalías. Y al final de todo este ejercicio, una ciudad incluyente o inclusiva, próspera y sostenible. Eso parecen palabras, pero no lo son compromisos. Y compromisos que queremos que se tomen y queremos que se viabilicen a través de lo que ustedes hacen y que ustedes se conviertan un poco en jueces y garantes de que ese proceso se lleve. Y para hacerlo, se creó algo que llamamos un decálogo
que es una palabra que me gusta mucho, no solamente por su dimensión bíblica de los 10, sino porque también tiene la idea de que es un poco una ruta crítica, un manual, un libro de cómo seguir un proceso. Y eso es a lo que le apostamos. Y entonces, por cuestión de tiempo, te diría muy rápidamente algunos de estos elementos del decálogo. Uno, muy claro, hay que parar la expansión de las ciudades. Hay que regresar a las densidades óptimas o sustentables y hay que asegurarnos que el suelo no sea un suelo consumido, sino un suelo eficiente. Número 2, hay que regresar a la idea de que la vivienda se convierte en un factor de desarrollo, de equilibrio, de reducción de desigualdades y se convierte en un derecho humano. Y vinculado a ella toda esta noción de la vivienda verde, etc. Tercero, que es fundamental para muchos en la comarca, sobre todo, como tú lo mencionabas, es agua suficiente y de calidad. Fíjate que hay un dato interesante en el estudio que hicimos. En papel, Coahuila tiene tal vez uno de los índices más altos de acceso a la vivienda potable. En la realidad es que muchos días de la semana no hay agua en las tuberías de las casas. Y eso no puede continuar, no debe continuar. Un país de ingresos intermedios no se puede permitir ese tipo de cosas. Entonces queremos conectar el ciclo del agua a un ciclo climático y a la disponibilidad de agua, pero desde una perspectiva de equidad. Ese sería muy importante para nosotros. Claro. Sería un impacto ambiental en el desarrollo de la vivienda, sería el cuarto elemento. ¿Por qué seguimos produciendo viviendas con altos costos energéticos, con altos costos sociales, si hoy día las tecnologías y los mecanismos nos permiten una producción de vivienda que pueda relanzar soluciones locales, tecnológicas y que sigan creando mano de obra? Ahí queremos meternos mucho en la economía de la vivienda circular y también en baja producción de carbono, que sería una apuesta que Coahuila sería uno de los primeros estados que pudiera tal vez definir metas en cómo reducirlas. Número 5, y nos gusta mucho, es la idea de la movilidad y el transporte, pero desde una perspectiva diferente. Hoy día con la pandemia descubrimos que el transporte público mal organizado, mal controlado, poco higiénico, es un vector de generación de enfermedades. No solamente de esta pandemia, sino desde antes. Por ejemplo, un estudio que se hizo, del que obtuvimos información, si tú tomas casos de influenza A y B, aquellos que toman el transporte llegaron a contagiarse hasta un 52% en horas pico y los que no lo tomaban un 7%. El transporte puede ser un vector de solución de problemas, no solamente de movilidad y proximidad, pero también vinculado a la calidad de vida y evidentemente hoy día a la salud pública. Nos gusta mucho, y la verdad mucho, que uno de los elementos centrales de la nueva agenda urbana y de los objetivos de desarrollo sostenible, que son los espacios públicos, se retomen en serio otra vez en esta propuesta. Te decía que el espacio público se redujo y en el fondo, ¿sabes? Es una lucha casi oculta entre lo público y lo privado, en el que en los últimos 20 y tantos años lo privado fue comiéndose a lo público, como así, se le iba comiendo poco a poco, y entonces tenemos que regresar a la idea de que el acceso universal, equilibrado del espacio público sea de nuevo un elemento que permita calidad de vida, que permita trabajo local y que permita la posibilidad de una economía de proximidad, que es muy importante en una respuesta post-pandemia. Número 7, no podemos seguir, y ojalá y Coahuila se convierta en un vector real de cambio nacional, y así le apostamos y así lo vemos, en que todas estas cargas y beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo urbano en el mundo, Julián, genera riqueza en todos lados. Sí. ¿Por qué hay lugares con pobreza? Porque hay lugares donde todas estas ventajas que trae la urbanización quedaron capturadas y por otro lado hay una concentración de desventajas para ciertas poblaciones. Tenemos que regresarnos en forma decidida, clara y con estrategias muy, yo diría, con líneas de acción muy marcadas a la captura de estos ingresos municipales. Regresar al cobro del impuesto predial y que no lo vea la gente que nos escucha como
¿Cómo vamos a pagar más impuestos? No, van a verse mejoradas sus condiciones de vida, su transporte. Y si no es así, ahora sí que la sociedad lo reclame. El octavo es este elemento que mencionaba. Estuve el año pasado en Coahuila y no me acuerdo el número, creo que me dijeron 70, 80 mil, tal vez más viviendas abandonadas, tú me corregirás el número, pero las viviendas abandonadas no son más que el sinónimo de un modelo de desarrollo urbano y viviendístico que es un fracaso y que trae altos costos sociales, medioambientales, seguridad y calidad de vida. Y entonces, ¿por qué no remontamos toda esa producción inviable y poco sostenible a un modelo en el que retomemos todas estas viviendas abandonadas y a partir de mecanismos muy claros pudiéramos imaginar procesos de revertir esas tendencias, reintegrar el desarrollo urbano, recalificar estas viviendas abandonadas, darle más importancia al municipio y algo muy importante, a los actores sociales que participen en el proceso. Nos encantaría hacer esto. Número 9, si sabes, ONU Habitat hizo algunos años el índice de prosperidad que yo trabajé con un equipo aquí en Nairobi Sí. y lo aplicamos en México en 300 y tantas municipalidades o ciudades y sabemos de qué adolece de prosperidad las ciudades mexicanas, dónde están más avanzadas y en particular algunas en Coahuila. Creo que lo hicimos en 5 ciudades en Coahuila. Es una fuente de riqueza grande. Vamos a seguir trabajando con ello y asegurarnos que la prosperidad se convierte en una agenda del desarrollo, no en un nombre. Y además no en una prosperidad como curiosamente sucedió en los últimos años, que fue sinónimo de cortoplacismo y de ganancia. La prosperidad tiene que ser sinónimo de bien público y de prosperidad compartida. Agua, tierra, biodiversidad debe entrar en esa ecuación del desarrollo. Y de nuevo, un uso mucho más eficiente del uso del agua en su estado, ¿no? Y el último punto, todo esto va a suceder solo si tenemos una sociedad civil y una ciudadanía corresponsable. No es un nombre y no son solamente decisiones que se toman desde arriba, es un trabajo con la comunidad y estamos proponiendo, ya veremos cómo lo viabilizamos, la creación de un observatorio ciudadano a partir de todas estas prácticas, donde evidentemente ustedes deberían de jugar un papel central y que pudiéramos medir qué está cambiando, qué no cambia, quién es responsable, dónde hay buen desempeño, dónde hay buenos impactos y dónde hay los contrarios. Y entonces poder actuar en esa manera. Este decálogo, en forma muy simple, tal vez un poco con pocas palabras, o para los que nos escuchan ya cansados. Muy completo, muy completo. Pero esta sería la estrategia que queremos implementar en su estado y Coahuila que se convierta en el baluarte y en el vector de estructuración de un cambio que después quisiéramos llevar a muchos otros estados. Me parece muy completo, excelente el análisis y ahora sí que el repaso que le diste a la problemática y a las alternativas de solución, o por lo menos las rutas que deben seguirse para empezar a sentar las bases de un desarrollo sustentable en este país. Y en ese tenor, yo creo que además de un desarrollo compartido, de un Estado de Derecho, también van las contextualizaciones. Y me parece que el tema de, a veces se nos olvida que la metrópolis, la ciudad, la metrópolis, está insertada dentro de un territorio. El territorio está insertado a su vez dentro de un sistema hidrológico complejo. Sistemas hidrológicos que abarcan a veces varios estados, varios incluso ecosistemas, tipos de vegetación, etcétera. Sistemas hidrológicos muy complejos, muy vastos, muy frágiles y también muy poco atendidos y protegidos. Sistemas hidrológicos que posibilitan o que hacen, que son nuestra fábrica de agua, digámoslo así, y que posibilitan el que estas zonas metropolitanas cuenten con el vital líquido. Y lo digo porque casi, digo, la mayor parte, desde mi punto de vista, la mayor parte de la discusión sobre el tema de la escasez del vital líquido
se centra desde la experiencia urbana, lo cual es entendible, y se centra en temas pues, de abastecimiento, suministro, conducción y la gestión del líquido. Y las soluciones en consecuencia van más orientadas hacia mejorar la gestión, la administración, reparación de fugas, ampliación de la red de suministro. Pero no se contextualiza dentro de este entorno de sistemas hídricos complejos. En el caso de la comarca lagunera, pues nuestra área proviene, nuestro sistema hidrológico se origina desde el crestón, desde la parte alta de la sierra de Durango, y a través de escurrimientos superficiales y filtraciones en el subsuelo, pues se van abasteciendo nuestros mantos freáticos. La zona metropolitana de La Laguna está experimentando un abatimiento muy serio, muy acelerado de sus mantos acuíferos. Hay una sobreexplotación no ilegal, no controlada y no atendida por parte del Estado mexicano. Y las propuestas de solución que se consideran, si bien que pasan más por la ingeniería civil, si bien están bien para atender el abasto dentro del sector urbano, pues no atienden el problema de fondo, que es la sobreexplotación no controlada, ¿no? Y si te pones a ver, es la misma situación en prácticamente las 75 zonas metropolitanas de este país, que en mayor o menor medida empiezan a presentar estas situaciones de abatimiento de sus mantos freáticos. Y en donde pues, no parece ser que no hay un Estado de Derecho en materia hídrica, porque ni siquiera se hace exigible el que cada pozo concesionado y cada volumen cuente con un medidor. Yo creo que esa es la gran solución, ¿no? Ahí tendremos una verdadera transformación si hacemos valer la ley en ese sentido. Entonces, yo respecto hacia dónde voy, disculpa si me amplío un poco. ¿Cómo hacer? Sí, ¿Cómo hacerle para que dentro del proceso de análisis, planeación y diseño de marcos jurídicos, instrumentos de gobernanza, etcétera, se contextualice la metrópoli dentro de su entorno inmediato de reserva ambiental, el área rural, y esos a su vez dentro de un sistema hidrológico complejo que los abastece de agua? Porque siento que la metrópoli, hay una relación leonina entre las metrópolis y los sistemas hidrológicos. Son los grandes consumidores, no solamente del agua, sino prácticamente todos los recursos, todos los servicios, pero no hay una reciprocidad y no hay una responsabilidad de la metrópoli hacia estos sistemas hidrológicos que la surten de agua. Entonces, perdón si me extendí un poco, pero tenía que decir. No, hiciste una excelente disertación de la situación y el problema. Me gustaría complementar, porque realmente lo que dijiste está muy claro, 2 o 3 cosas. Una, fuera de México, y a la gente que nos escucha les va a sorprender mucho esto. Cuando yo estudio producción y acceso al agua, consumo, producción, distribución, descubrí una cosa muy interesante. En países que no tienen agua, Marruecos, Egipto, Argelia, son los que tienen de África, a excepción de Sudáfrica, los índices más altos de acceso a agua en las casas. Y los países que tienen más agua por abundancia natural, Congo, por ejemplo, son los que tienen menos agua en sus casas. Y esto me llevó a la consideración que no era el agua por sí misma, sino 2 o 3 elementos que tú mencionaste, y uno que yo llamaría la gobernanza del agua. Hay que hacer una gobernanza del sistema de agua en particular, y eso pasaría por entender algo que habíamos hablado antes, cargas y distribuciones. Las ciudades consumen agua, pero hay otras áreas rurales u otras áreas naturales que tienen mucho que ver con la noción de cuenca, que en un ciclo hídrico producen agua, pero hay muy poca visión regional de esta articulación. Se cree que abrir la llave
no tiene repercusiones ambientales y de sequía y de condición en los lugares donde se produce el agua. Y entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A pensar que lo que tenemos que hacer muy claro es articular consumo con preservación. Y hoy día están desarticuladas. Las ciudades, las zonas industriales, las zonas de habitación, no piensan que la flora, el abastecimiento de agua en el subsuelo, ciertas zonas rurales donde nacen los manantiales de agua, hay un vínculo muy claro entre los dos. Curiosamente, fíjate, y segundo punto, me salgo un poco de Coahuila, las ciudades más prósperas en el mundo, no solamente en México, en el mundo, están en las regiones más prósperas. Y esta es una ecuación muy clara. La prosperidad es regional, no urbana. Entonces, si tú no atiendes problemas de prosperidad regional, vas a tener problemas urbanos. Si tú no atiendes la visión del consumo y distribución de agua desde una perspectiva regional, tendrás perennes problemas en algunas de las ciudades. Nosotros le apostamos mucho a esto, nos gusta mucho la idea de estudiar, y está en el estudio que estamos haciendo, el pago por servicios ambientales. El pago por servicios ambientales como un mecanismo y una posibilidad. Y nos gusta en este sentido CIMAS en Saltillo, en donde sí trata de implementar una redistribución de cargas y también una revisión del uso de los entornos y una noción de ciclo de agua. Saltillo consume agua, Artega la conserva. Pero ¿cómo se articulan estos dos? ¿Quién es responsable? ¿Dónde está el territorio en esta relación? ¿Y cómo podríamos poner en esta ecuación una gestión de transferencias de recursos de conservación? Es decir, pagas para conservar, no solamente para producir y consumir, sino también para conservar. Y ahí es donde apostamos mucho. Pero hay que hacerlo desde una economía de escala muy larga, no solamente entre un lugar de producción y una distribución, sino en una perspectiva general. Y esto nos permitiría manejar una noción de escala de cuenca con esquemas metropolitanos. Así le apostaríamos, Julián. Excelente, excelente. Pues ojalá, yo creo que son los pasos a seguir para garantizar una seguridad hídrica. Gran parte de los objetivos para... las metrópolis son el espacio estratégico para la realización de la mayor parte de los objetivos para el desarrollo sostenible. Sin embargo, estas carecen de una arquitectura institucional adecuada a los nuevos tiempos. Tienen autoridades fragmentadas, descoordinadas y en constante renovación, lo que dificulta cualquier ejercicio de planeación y de ejecución a largo plazo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿es posible sortear estos retos y cumplir con las metas de la Agenda 2030, adecuando y tropicalizando los modelos de gobernanza metropolitana que ya se ejecutan en diversas partes de México y en otras y alrededor del mundo, así como están? ¿O ya es necesario ir teniendo una discusión tanto para el contexto mexicano como el contexto global de si es necesario ir conceptualizando un nuevo orden de gobierno? Mira, las buenas prácticas funcionan, pero ninguna es transferible. Ni siquiera en la misma ciudad o la región donde se desarrollaron en el tiempo. Pero lo que tienes que hacer es extraer de esas buenas prácticas como una receta para elaborar algo, cuáles son los ingredientes del éxito, qué funciona y qué no. Y son estos los que tienes que reacomodar a los contextos locales. Y entonces en ese sentido, muchos elementos de la gobernanza sí podrían ser posibles ser retomados de algunas de estas experiencias. Pero el futuro de las ciudades de Coahuila, desde la perspectiva de la gobernanza, está solo en las ciudades de Coahuila. No hay un modelo transportable. Hay, te digo, elementos que podríamos considerar y ver cuáles. Pero esto requiere la construcción de un gran consenso y requiere, y hoy día tal vez con el COVID, la necesidad de repensar muchos de los pactos sociales y de las lógicas en que se definen mecanismos y políticas de decisión, en donde sí se estructure hoy en forma muy clara
ecología, medio ambiente, equidad, etcétera, que eran agendas abandonadas o que eran muy poco integradas. Entonces, los modelos de gobernanza que vamos a desarrollar ahí son modelos que sean compatibles con la cultura, las instituciones, la política, el quehacer y la sociedad civil coahuilense. Así es como sí podrían funcionar y así es como queremos apoyarlas en este punto número 10 de este decálogo. Muy bien, muchas gracias. Smart City. Como tú sabes, durante pues, prácticamente todo lo que va desde inicios de esta década hasta la fecha, el concepto de Smart City ha adquirido una cada vez mayor preponderancia y hasta podemos decir centralidad en la discusión en torno, pues, en torno al asunto público, al desarrollo de las ciudades. Y el Smart City, pues además de ser un término y un modelo en construcción, se ha convertido también en algo así como un título un título al que aspiran las ciudades y los gobiernos en turno para rankearse mejor, para subir de categoría y para volverse más atractivos a inversiones, como para que los inviten a otro salón, los inviten a formar parte de otro club. Entonces, pero también se da a mi gusto como para la simulación, esto de espacio para la simulación, y para la desatención de rezagos muy sentidos dentro de las ciudades, de temas de infraestructura básica, de temas de planeación, etc. Entonces yo te pregunto, ¿cómo distinguir una ciudad que simula ser smart de una que verdaderamente está actuando con inteligencia? ¿Y cuáles serían las bases, los prerequisitos y los procesos que se deben seguir para alcanzar el título de Smart City? Mira, este término que es muy importante y que en ONU Habitat evidentemente impulsamos mucho y lo promovemos de diferentes formas, tenía en su concepción inicial un problema. Es que en el fondo era un sistema disfrazado de negocios de la infraestructura y de la tecnología. No porque la infraestructura y la tecnología no sean importantes para las ciudades, sino porque los pusieron como un fin en sí mismos. Es decir, se pensaba que las ciudades eran inteligentes si adoptaban una serie de tecnologías de vanguardia o de ruptura o algunos tipos de infraestructuras asociadas a ellas. Y entonces, conforme fuimos avanzando con el modelo, nos dimos cuenta que no puede existir un Smart City, una ciudad inteligente, si no hay una institucionalidad inteligente, una gobernanza inteligente y una participación inteligente. El Smart City es la combinación de todos esos modelos y así lo vemos. Y entonces, en lugar de tener la tecnología como un fin, regresamos y ponemos a la ciudadanía, a la gente como el fin. Y entonces ponemos atrás de eso todas estas formas en donde la tecnología digital, la tecnología de más avanzada, algunos otros mecanismos nos sirvan para alcanzar esa prosperidad compartida. Y estas ciudades sí están funcionando en muchos lugares del mundo. Ciudades donde pensamos reducir la huella de carbono, hacer las ciudades más inteligentes en el espacio público, en el consumo del espacio mismo. No puede haber ciudades inteligentes si crecen 3 veces más de lo que necesitan. El costo energético siempre será mayor a la aspiración de la ciudad inteligente. No puede haber ciudades inteligentes donde la mitad de la población vive en pobreza. Es decir, hay ciertas condiciones donde la noción de inteligencia tiene que ver con modelos sociales y tiene que ver con ciertos bienes públicos, pero en donde nosotros sí como ONU Habitat le apostamos a la idea de que podemos favorecer la creación de esos procesos que tienen que ver mucho con la construcción de institucionalidad, con el fortalecimiento de los mecanismos de decisión desde el gobierno central hasta el local. Las ciudades son un cúmulo de actores que operan en ella. No solamente son decisiones del municipio y mucho menos tampoco del gobierno central. La noción de inteligencia de la ciudad tiene que ver con cómo articulas todos estos intereses
muchas veces divergentes y muchas veces ocultos en formas que tienen que ver con una noción de inteligencia. A eso es a lo que le apostamos. Muchas gracias por clarificar y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y decía, pues ahí se presta también para muchas simulaciones. Por ejemplo, aquí en Torreón tenemos un parque de tecnologías de la información que es el único en todo el planeta que no cuenta con internet, ¿no? Y te lo digo por conocimiento. Ya para ir cerrando, Eduardo, por ejemplo, el desarrollo sostenible es un desarrollo que tiene que armonizar con el entorno, con el ecosistema, con políticas de participación ciudadana, con gobernanza, con atención a inequidad, igualdad, pero también es un desarrollo, un enfoque que debe incluir el acceso a oportunidades, el fortalecimiento de los sectores industriales y el desarrollo económico regional. Y en ese sentido, ONU Habitat colabora tanto con otras instituciones dentro de la misma ONU, con gobiernos y con academia en el desarrollo de distintas propuestas. Uno de los documentos o de las iniciativas en las que están trabajando actualmente es el Atlas Territorial Industrial Prospectivo. Y pues yo te pediría que nos platicaras en qué consiste y cómo puede impactar positivamente en México, y también que lo vincules a lo que ya están haciendo ONU Habitat junto con el gobierno mexicano, en la colaboración de ONU Habitat con el gobierno mexicano en proyectos como viene siendo el Tren Maya, el corredor transísmico. Mira, las regiones en México, como en otros lugares del mundo, se constituyeron por la geografía, por la historia, por ciertas decisiones de política, y después se revisaron muy poco. Y las regiones tienen vocaciones, tienen ventajas comparativas, tienen potenciales que tienen que ver con ciertas cosas locales que se adicionan en ciertos territorios. Y lo que nosotros decimos es esta vocacionalidad industrial, un saber hacer, una cierta capacidad técnica, la formación de recursos e instituciones, tiene ahora que articularse con lo que nosotros llamamos una economía de geografía moderna, donde hay la posibilidad de cambiar cosas, donde hay la posibilidad de revalorizar ciertos territorios, revalorizar ciertas oportunidades y en el pleno respeto, claro, de las comunidades locales, involucrándolas a ellas y en el pleno respeto de las cuestiones medioambientales y de los valores tangibles e intangibles del local, sí repensar que hay también un derecho al desarrollo. Hay un derecho en el que ciertas poblaciones que han vivido un poco ausentes o periféricas a ese desarrollo puedan beneficiarse. Y entonces nuestro involucramiento en el Tren Maya es bajo esa tónica, es proteger, pero al mismo tiempo favorecer el desarrollo. Y entonces, no solamente en ese proyecto, tenemos un proyecto que se llamamos el Corredor del Norte, de que tal vez un día podríamos hablar, un proyecto muy interesante. Lo programamos, si te parece. Con todo gusto. Y entonces, aquí es repensar la conectividad. Fíjate que algo en que México está muy atrasado es hoy día a nivel mundial, los países están pensando nuevas formas de conectividad de ciudades y la creación de nuevas aglomeraciones de otra escala, corredores urbanos, megaregiones. Hoy día en el mundo vive el 22% de la población urbana mundial en este tipo de corredores urbanos y representan hasta el 44% del Producto Económico Bruto Mundial. Es decir, lo duplican. Y esto lo hacen porque son generadores de grandes ventajas, sinergias, economías de escala, de aglomeración, etcétera, y una infraestructura de conectividad que favorece sus procesos. Eso es lo que estamos haciendo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con una agencia hermana que es experta en este tema desde otro ángulo, que es UNIDO, y con ellos estamos trabajando. Ellos están viendo cadenas de producción de valor y nosotros la visión del territorio y de la conectividad. Y de esta ecuación nace la posibilidad de que ciertas regiones poco avanzadas, poco prósperas, puedan articularse a las ventajas del desarrollo nacional. Y paramos ahí. Excelente. Decir nomás un comentario final. Mencionaste que también están trabajando en el análisis de lo que viene siendo el corredor industrial del norte. Y ahorita
iniciativa ya se está acercando más a la realidad con el anuncio de este proyecto de infraestructura que es el Corredor Temec, impulsado por la empresa Caxo, ¿no? El Fondo de Inversiones Caxo, que está tomando ahí la iniciativa y canalizando recursos privados. ¿Ustedes están colaborando en diálogo con ellos? No directamente con ellos, pero mira, nos reunimos con 6 representantes de secretarías de Economía de los estados, incluyendo la suya, y hablamos de este nuevo proyecto de conectividad que nacería un poco desde que se conectaría en Mazatlán y recorre 6 estados, y en donde sí repensamos nuevas formas de articulación de oportunidades de desarrollo industrial, una muy moderna como la aeronáutica y otras, y sí repensar cómo entonces las comunidades locales podrían verse beneficiadas con esa articulación de desarrollo industrial, conectividad secundaria y también con un replanteamiento del ordenamiento del territorio. Hablamos de esto si quiere la próxima. Claro. Pues excelente, doctor. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Fue realmente enriquecedor. Agradecemos nuevamente el detalle, sobre todo considerando que estás al otro lado del mundo, y esperemos que podamos tener la oportunidad de platicar en otras ocasiones. Lo haremos sin duda, Julián. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por darnos este espacio que sé que es una correa de transmisión importante de conocimiento e ideas, y esperamos, y es lo que esperamos, que haya un debate y una discusión sobre lo que decimos, porque en el fondo no es más que eso, avanzamos de nuestras propias contradicciones. Así es, y hay que provocar el debate. Gracias a ustedes nuevamente. Como dije, hay que acercarse a los que saben y pocos saben como ustedes. Hasta luego. Un abrazo, Julián, que estés bien. Un abrazo. Hasta luego. Igual.